La primera dama o el primer caballero es una figura que ha jugado un papel preponderante en muchos momentos de la historia, en la gestión de sus respectivas parejas. La historia nos muestra casos emblemáticos, polémicos, pero también inspiradores y, hay que decirlo, hasta macabros de lo que es ese poder detrás del trono. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, el más reciente episodio en el que los focos de la prensa y por supuesto de las redes sociales quedaron encima de la persona que acompaña, la persona de vida que acompaña al mandatario, ocurrió en un avión en el que viajaba el presidente de Francia, el muy mediático Emmanuel Macron, y su esposa, mediática por la diferencia de edad que tiene con él, 25 años mayor que él, y el famoso manotazo, no bofetón, manotazo. Eso dio para todo tipo de interpretaciones, burlas, chistes, memes, pero también para interpretaciones políticas muy serias, que a los presidentes también su pareja le reclama o tiene situaciones embarazosas como todos los seres humanos. El problema o la diferencia o el detalle es que son personas con inmenso poder. Hablamos de una mujer que ¿qué tanto poder tiene en Francia? Brigitte Macron es la primera dama y acá un dato interesante, esa oficina, ese estatus no existe en la democracia francesa. Allá eligen al presidente y el presidente gobierna. Quién lo acompaña o quién no lo acompaña es perfectamente irrelevante, pero Macron cuando llegó dijo, yo quiero que Brigitte me acompañe, tenga su oficina, tenga asesores y me asesore porque ella es muy buena y yo creo mucho en sus consejos. Y acá hubo una petición por firmas, el pueblo francés salió a firmar una petición en la que le decían al presidente, no señor, nosotros no votamos por ella, votamos por usted. De hecho, la oposición, que es muy dura, la ultraderecha francesa, con la señora Le Pen a la cabeza, le ha dado con todo, no ahora, desde hace por lo menos unos 5 o 6 años, al presidente Macron por cuenta del papel de su esposa en el gobierno, un papel que traspasa las barreras de lo social, como usted lo dice. ¿Qué tan afectado puede verse el presidente Macron, que de por sí vive toda una tormenta, vive de tormenta en tormenta en su país? ¿Qué tanto lo afecta el papel de su esposa? Internamente muchísimo, porque él desconoció esta petición del pueblo, ha tenido todas estas críticas de la Asamblea Nacional, de la oposición, y ha mantenido a Brigitte Macron como asesora, sin sueldo, sin asistentes pagados por el gobierno, pero seguramente pagados por ellos y con plata que en el fondo pues es del sueldo de Macron, y la mantiene ahí y le escucha lo que dice. ¿Toma decisiones de Estado? La involucra en muchas decisiones, en temas sobre todo locales, como por ejemplo la educación. La educación en Francia en momentos en que hay una migración muy alta. Recordemos el tema del velo o no velo en las escuelas de Francia. En todos esos temas se ha metido ella y ha sido muy instrumental y sobre todo muy eficiente a la hora de dar sus consejos. Eso le iba a preguntar, ¿qué tan sensatos han sido los consejos de la primera dama de Francia a su esposo en temas de Estado como ese puntual? En ese ella ha sido muy de la libertad de la educación y que el velo no puede ser obligatorio en Francia, porque si el velo es obligatorio o se respeta el derecho al velo, entonces podrían ir, no sé, podrían ir monjas, podrían ir vestidos con los rulitos, los judíos, en fin, ella dice preferible que todo el mundo sea laico y se presente, por lo menos si no es laico, visualmente como si fueran laicos. Algunos medios del mundo, Teresita, después de ese episodio del manotazo que le dio en un avión y que volvió a poner sobre el tapete y sobre la lupa el papel de la primera dama en Francia, comparaba ese papel de Brigitte Macron con el otro totalmente opuesto de la primera dama de los Estados Unidos, que usted me va a corregir, y lo decían 2 artículos hace algunos días, prácticamente no aparece desde que el marido se posesionó. Es más, dicen que no vive en la Casa Blanca, que ella está viviendo en Palm Beach, en la Florida, pero que va muy poco a Washington, que no le interesa el tema. Es decir, ella lo deja que él gobierne, que él haga, él tiene sus asesores, su gente, su Sanedrín, por decirlo de alguna manera, en el que hay muchos miembros de su familia, pero no está ella. ¿Qué le dice a usted ese papel tan disímil de 2 personas que acompañan a hombres tan poderosos?
Aquí, si yo vuelvo a Macron y a Brigitte Macron, otro tema de ella es el tema de la plata, el financiamiento, la corrupción, parece que también hay otra clase de escándalos. Lo hace, uno pensaría, en un celo por mantener el poder, que su marido siempre sea el centro del poder y por ende ella tener ese poder también. En el caso de Melania, yo creo que ella el poder nunca le ha interesado, le interesarán otras cosas del presidente Trump, tal vez su plata, no sé, que a Barron, su hijo, le vaya muy bien. ¿Queda alguna duda? Pero no el poder. Entonces yo creo que la diferencia radica en qué tanto poder quiero yo, así sea poder secundario y que me lo transfieran por ser la esposa de, o qué tanto no me interesa eso. Trasladándonos a América Latina, hay dos casos puntuales y quiero su opinión, Teresita, para compartir con quienes nos oyen y nos ven, y es el de la primera dama de Venezuela, que el presidente Maduro la convirtió, primero ya fue funcionaria pública, pero la convirtió, como dice él, en una de las aristas de la famosa revolución de esa dictadura que es la de Maduro. Y la otra, la esposa de otro dictador, Daniel Ortega en Nicaragua. Es que el papel que tienen cuando están interesadas en que no se les acabe el poder, así sea indirecto, es enorme. Es más, en el caso de Venezuela, la primera dama que fue procuradora ya tenía un poder importantísimo. Sí. Silvia Flores. Dicen que desde que estaba muriéndose Hugo Chávez, le dijo a ella, usted se encarga de mantener viva la revolución y de asesorar y decirle a Maduro qué hacer. Ella era muy cercana, mucho más cercana a Chávez, dicen, que Maduro. Sí. Entonces ella lo ve como que está siguiendo el legado de Chávez, pero mire, y ha sido nefasta en el tema. Y esto sí es un poco de reivindicación de género. Entonces, si era tan cercana a Chávez, ¿por qué no la dejó de heredera? Dejó a Maduro y a ella encargada de reivindicarlo, y ella se lo ha tomado a pecho y se ha vuelto más papista que el Papa en el tema, y realmente ha llegado a unos casos en que con la oposición, al igual que en Nicaragua, Rosario Murillo, han sido ella terribles, es la dictadora, implacables, tal vez porque como a ellas no las puede investigar, digámoslo de alguna manera, una agencia estatal que diga se violó los derechos humanos, pues ellas se encargan de hacerlo como personas naturales y de mandar esas órdenes y de ser implacables, valga la redundancia y la repetición, contra la oposición. Las verdaderas dictadoras. Teresita, ahora sí, devolviéndonos en el tiempo, hablemos de casos emblemáticos de no solamente primeras damas, también lo que llaman primeros caballeros, el poder detrás del poder. Yo creo que si estábamos hablando de estas dos señoras que han sido realmente muy fuertes en contra de los derechos humanos, démosle la cara a la moneda. Evita Perón patrocinó los derechos laborales, sociales de la gente en Argentina. Fue tal vez en pro de los derechos humanos que estaban apenas naciendo en los años 40, y el pueblo la adoró, la quiso muchísimo. Entonces, esa es una persona que fue clave en estos temas. Ahora, los primeros caballeros son pocos en la región, sí, pero hay algunos interesantes. ¿Cómo cuáles? Pues si empezamos, lo más cercano que tenemos ahora es el marido de Claudia Sheinbaum, que es un personaje muy parecido a Melania. Ni truena ni suena, ¿no? Ni truena ni suena, pero está ahí en todas las representaciones públicas, la acompaña. También dicen que tiene mucha plata, le ha ayudado mucho y era el amor de su vida desde que estaban en el colegio, eso sí. Devolviéndonos en el tiempo, yo quisiera su opinión sobre el primer caballero del Reino Unido en la era de Margaret Thatcher. No, era un personaje maravilloso. A mí me encanta él, porque no se metía en política, pero estuvo todo el tiempo detrás de ella era la dama de hierro, ayudándole, cocinándole. Él decía, él salía en fotos con delantal de cocina y cocinándole y diciendo, mi papel como primer caballero es sostener a quien sostiene el país. Muy sabio. Era muy sabio, era un personaje absolutamente fascinante. Angela Merkel. Angela Merkel también, sobre todo su primer caballero y la gente alrededor de ella, tuvo que ver con el tema, por ejemplo, de la ropa. En un momento dado, cuenta la leyenda, que fue y le dijo, mire, usted cuando sale a representar, yo la quiero mucho, pero usted no sale como esposa mía. Usted no sale a la calle y dice, usted es Angela Merkel. Usted sale y dice, yo soy Alemania. Claro. Y como yo también soy alemán, yo quiero que usted se vea bonita, no solo para mí, sino para todo el mundo. Y la obligaba a comprar ropa. En el caso colombiano, primeras damas emblemáticas. La primera vez que se usó la palabra primera dama fue para María Mikkelsen, la señora Alfonso López Pumarejo, en el año 34. Sí.
Y ahí revistas como Cromos empezaron a perseguir a las primeras damas, ver qué se ponían, qué hacían. En un principio era una función muy social. Muy superficial, ¿no? Muy superficial. Tal vez María Teresa de Olaya Herrera salió a la calle a recoger joyas y donó las joyas para la guerra del Perú. Ahí fue lo más cercano en esos primeros momentos en que se metieron o acciones de Estado. A apoyar acciones de Estado. Pero Lorencita Villegas, por ejemplo, el tema de la salud y los niños fue clave. Y tal vez en esas primeras del siglo XX está Cecilia de Lleras, quien creó el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y durante muchos años la primera dama era, porque sí, la presidenta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Otras mujeres, doña Berta. Doña Berta, ya fue Berta Ospina y claro, todas. Cosa de Mariano Ospina. Ella fue de armas tomar. Literal. Y literalmente armas tomar, pero también una persona que trabajó mucho en temas de la niñez. Sí. Vámonos un poquito más para acá, doña Nidia. Las caminatas, solidaridad, un legado que todavía persiste. Pero me voy a ir a una mucho anterior, ya estábamos hablando de Venezuela. Sí. La compartimos con los venezolanos. ¿Qué fue? Manuelita Sáenz. Bueno, pero esto ya son palabras mayores. El papel de Manuelita no como primera dama, sino como el gran amor de Simón Bolívar, que terminó convertida también en una gran consejera del Libertador. Su consejera más preciada, no solo adorada y querida, sino muy estimada por sus consejos políticos, y recordemos que le salvó la vida. Claro. En Lima una vez, en la mitad de la campaña, y por eso la nombraron, palabra que existe, la busqué, caballeresa del sol, del ejército Ni siquiera primera dama, caballeresa del sol. Y también lo salvó en Bogotá en la noche septembrina. Claro. La botada por la ventana del Palacio San Carlos. Lo botó por una ventana y dijo, aquí no está, y detuvo a quienes venían a recogerlo. Hay momentos, y dicen en estos momentos, en que la historia recuerda al presidente, pero la leyenda a la primera dama o a su acompañante. ¿El papel de la primera dama o el primer caballero? Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.